Realmente me da mucho gusto que me hayan invitado. El tema que voy a tratar de exponerles es un tema muy complejo, es un tema que llevo algunos años estudiando y creo que cuestiona, involucra, preguntas sobre las relaciones humanas, sobre los vínculos amorosos, sobre por qué vivimos con quien vivimos, por qué de alguna manera nos planteamos una vida en común. Y yo lo llevo al extremo de lo que en algunas ocasiones algunos autores han denominado el síndrome de Estocolmo. Y que el síndrome de Estocolmo también se usa para tratar de entender el problema de las mujeres golpeadas por los maridos, que todos los días van al CARI, madreadas, llenas de sangre, con los ojos morados. El psicólogo del CARI les dice que manden a la chingada al tipo, y la señora regresa con él y dice que si no le pega es que no le quiere, ¿no? Estamos hablando de amor, de relaciones de enamoramiento. Después vamos a ver de qué orden, pero esto es amor. Un grupo de personas que plantean que las mujeres son violadas porque desean ser violadas de manera inconsciente. Es decir, que si les dicen que en el parque de Insurgentes a las 12 de la noche hay violadores y que no pasen por ahí, pasan por ahí a las 12 de la noche, entonces justifican que las mujeres sean violadas porque ya les avisaron y de todas maneras pasan. Yo no creo en eso, esa es una lógica de la discusión. La otra lógica de la discusión es que van vestidas de manera provocativa, entonces que se chinguen, ¿no? Yo tampoco creo en eso. La pregunta es ¿por qué siente culpa? No, el problema que nos planteamos siempre en el fondo es ¿por qué siente culpa? La violencia en la pareja no es una violencia que crea a la pareja de manera única, de manera que se da por obra y gracia del Espíritu Santo. Es una caja de resonancia de la violencia social, es una caja de resonancia de la violencia institucional, es una caja de resonancia de la violencia del Estado, es una caja de resonancia de la violencia contra las mujeres. Por eso me ayudo a pensar en las mujeres muertas de Ciudad Juárez. No se murieron de gripa, son mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, ¿sí? Alguien las asesinó, no se murieron, como dicen, de la mujer esta de Sorbolita, de una úlcera perniciosa, ¿no? No, alguien las mató, pero nadie se pregunta de la violencia contra las mujeres en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, donde sí se sabe quiénes son los agresores, ¿no? Las gentes que están matando a las mujeres de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero son sus padrotes, son sus propios esposos, son señores, ¿verdad?, que en algún momento de la prostitución se enojaron y les clavan un cuchillo y que los agarra la policía y están presos. Pero entonces ahí no hay problema porque el Estado cumplió su misión, agarró al delincuente, agarró al homicida y lo metió a la cárcel. No importa si las mató o no, lo que importa es que el Estado cumplió su función de decirle a la sociedad, mira, agarré al asesino. Pero no se han detenido los homicidios de las mujeres en la República Mexicana, conozcamos o no conozcamos a sus asesinos. Una de las líneas, una de las dimensiones de complejidad a la que nos lleva la reflexión sobre los vínculos amorosos cotidianos es el problema que en la posmodernidad se llama el problema de la otredad, el problema del otro. ¿Quién es ese otro desconocido, extranjero, terrible para uno mismo? ¿Quién es ese otro que sin ese otro no soy yo? ¿Quién es ese otro que permanentemente me inquiere, que permanentemente me cuestiona y que permanentemente tiendo a repulsarlo, tiendo a sacarlo de mí? Ese es un problema central en las sociedades modernas con relación a cómo nos conectamos con el otro, o por qué vivimos con el otro y qué tipo de depositaciones proyectivas y transferenciales les generamos al otro, que somos nosotros mismos. Hay un flagelo en esta sociedad que no hemos podido denunciar abiertamente, que es que, y además es el más democrático, porque pasa por todas las clases sociales, es la violencia sexual contra los niños. Y lo peor es que es con la amplia y explícita complicidad de la madre. Esa es parte de la conformación de las mujeres de la pareja contemporánea, y a nosotros no nos va mejor,
A nosotros nos han dicho que no podemos llorar, que no podemos ser tiernos, que no nos podemos quedar con nuestros hijos, que tenemos que ser ojetes, ¿no? Y esa es la construcción imaginaria de las parejas contemporáneas que de alguna manera los jóvenes y las nuevas generaciones tratan de romper, pero a veces la reproducen todavía de mejor manera. Hay algo que nos enseña cómo se da la educación sentimental contemporánea en las nuevas generaciones, es el cine de los años 50, del siglo de oro, el cine de los años 40, los Soler, los Pedro Infante, ¿no? Uno de los principales culpables de la educación sentimental del mexicano se llama Ismael Rodríguez, ¿no? El de Pepe el Toro, el de Nosotros los pobres y ustedes los ricos, ¿no? Esas películas todavía me hacen llorar, ¿no? Son situaciones que te construyen afectivamente de una manera verdaderamente terrible. A eso le llamo la pareja contemporánea como un problema de la otredad, de esa búsqueda del otro, porque somos tan cobardes de abismarnos en nosotros mismos que siempre estamos viendo la paja en el ojo ajeno. Es Heidegger, maestros. La pareja permanentemente es una pantalla de proyecciones y es un espejo. El espejo es una de las cuestiones más importantes, me parece, de la otredad y de ese no reconocimiento de uno mismo. Porque decía Lacan, la imagen que nos devuelve el espejo ya no es nuestra imagen, es la mirada socialmente construida en el espejo que nos devuelve quienes no somos nosotros. Si algo nos ha aportado el psicoanálisis realmente importante, no es la terapia, no es el diván ni el psicoanalista atrás diciendo, qué interesante, ¿no? Sino toda la aportación cultural, sobre todo en 5 obras que me parecen claves, que no las señalo yo, las señalan ya muchos autores, que es El malestar de la cultura, El porvenir de una ilusión, Tótem y tabú, Psicología de las masas y análisis del yo, y Moisés o la religión monoteísta. En El malestar de la cultura hay un poco esta visión que tú estás comentando, ¿no? Que yo la aportaría, porque no solamente es esta patología del amor entre dos, sino esta curvatura de la cultura sobre el amor que echa a perder el amor entre dos, que lo pervierte, que solamente así, como en el síndrome de Estocolmo, aparecen estos amores, que son amores que luego generan mucha rabia cuando las chavas se sienten atrapadas por este síndrome, se dan cuenta de cómo han sido violentadas, les entra mucho enojo, mucho odio y son capaces de matar a la persona. Cada vez están generando más cultos, por ejemplo, a la Santa Muerte, a Jesús Valverde, el santo de los narcos, ¿verdad? A una serie de procesos de santerismo, ¿no? El santerismo que viene de Cuba y que no ha pasado por la simbolización de la víctima humana en animal, siguen queriendo víctimas humanas, ¿no? Aquí en Gabón tuvimos un evento de ese tipo hace cerca de 7 años, ¿no? Entonces creo que hay cosas verdaderamente fuertes que además establecen parejas y establecen familias. Hay verdaderos grupos de familia mayoritarios, de parejas que se constituyen sobre estos imaginarios, que son robacoches, secuestradores de su casa, se persignan, ¿no? Se encomiendan a sus imágenes santeras para que les vaya bien en su trabajo y que regresen con bien. Entonces, si logran muy bien el secuestro, les pagan el rescate a tiempo y nadie sale herido, le ponen su veladora, le dan su regalito, ¿no? Le hacen un tributo. Porque esos grupos sociales, la religión cristiana les ha prometido el paraíso del más allá, una vez que se hayan muerto. Y esos cabrones ya se cansaron de esperar, porque llevan 7 u 8 generaciones esperando, no se les ha hecho justicia y ellos han invertido en una verdadera ingeniería simbólica los símbolos para que sus dioses y sus santos les hagan justicia aquí y ahora y en vida. Muchas de las metodologías en ciencias sociales contemporáneas no dan respuesta a nada, no sirven para dar respuesta a un carajo, sirven para generar mejores preguntas. Para eso es para lo único que realmente tendríamos algo que ver. Todo lo demás la gente nos va marcando el rumbo. No sabíamos nosotros la virulencia que tenía, por ejemplo, la APO, los grupos de organización que tienen en Oaxaca, las mujeres y la labor que tienen en Chiapas defendiendo el movimiento zapatista. Cuando las mujeres en México, en la Ciudad de México, hablan de liberación femenina, no se acuerdan de lo que está pasando en Chiapas con las mujeres ahí y se enojan las mujeres intelectuales aquí del PUEG
y de varios grupos de feministas de la Ciudad de México, porque las mujeres de allá tienen doble o triple jornada de trabajo, siguen haciendo tortillas, siguen haciendo de comer, siguen lavando en el río. Ah, eso sí, cuando les preguntan quién es su lavadora y quién es su estufa, pues a huevo, está bien, ¿no? Pero no se fijan en que ellas están defendiendo a los chavos para que no los agarre el ejército, que hacen labores de contrainsurgencia y de inteligencia, van a informar a varias comunidades cómo está el rollo, les avisa por dónde está el ejército y por dónde brincarlo, ¿no? Si esas no son labores de liberación femenina en Chiapas, no sé qué serán. En las fotografías de Ixtayopan, cuando van a linchar a estos dos policías judiciales, están rodeados los policías judiciales de niños y adolescentes que vienen de la secundaria y que están ahí de espectadores, y de mujeres que están autorizando a sus hombres a que le den en la mano a sus cabrones. Los voltean los tipos, los llenan de un líquido inflamable de gasolina, prenden el cerillo y voltean a ver a las señoras de la comunidad que sí, le damos en la mano y las señoras no dicen nada, se les quedan viendo así como a huevo. Eso viene en el sentido psicoanalítico de la educación que tienen los niños a partir de la mirada de la madre. El chavito está jodiendo y la mamá se le queda viendo así fuerte y el chavito siente, ¿no? Si la mamá se le queda viendo así como ahora a jalar su carrito, sigue como si nada, ¿no? Pero hay una dimensión colectiva de esa mirada que además de controladora, también es liberadora y también es activa. En la ciudad me parece que están pasando cosas muy interesantes con los jóvenes, ¿no? El movimiento de grafiteros, el movimiento de rock, el movimiento de chavos artesanos, el movimiento de chavos de las universidades que también organizan cierto tipo de procesos. Me parece que no hay que perderles el pulso, ¿no? Porque ahí se están dando cosas que si no se dan ahí, no hay nada que hacer. ¿Dónde se van a dar la reformulación del PAN, del PRD, las declaraciones de este señor chaparrito, calvito, que casi no se le ven los dientes, ¿no? Porque erotismo, guerra y muerte es el mismo proceso de resistencia civil. No podía ser de otra manera. ¿De dónde sacan fuerza esos tipos para oponerse al ejército? ¿No? Entonces, yo no doy consejos ni doy propuestas de qué es lo que hay que hacer. Trato de ver qué está pasando. Ahí están los diarios, ahí están las noticias, ahí están los datos, ¿no? Es cuestión de cada quien cómo los interpreten, pero de que este país está en un golpe de estado virtual, con una gran militarización de los estados y de la vida pública, de la vida política, por supuesto, pero a mayor control, a mayor intensidad del poder, también mayor resistencia. Decía Michel Foucault, ahí donde hay poder hay resistencia, ¿no? Entonces, por supuesto que hay resistencia, y la resistencia empieza en los intersticios más íntimos, en la vida privada, en la vida con el otro. Por eso digo, la última trinchera, si la pareja tiene alguna función social, es esa: resignificarnos el para qué estamos aquí, de qué se trata. Hay una gran miseria sexual en nuestras generaciones en términos sexuales. Muy poca información, mucho miedo al contacto por la difusión tan terrible que se ha hecho del contagio del SIDA, del contagio de enfermedades venéreas, y mucha imposibilidad de ternura y de conectarse por todas estas nuevas formas del individualismo burgués, en donde cada quien ve para su santo y no se fija en el otro. Estamos meticulosamente envueltos de distancia. El problema de esa meticulosidad en la que estamos envueltos es cuándo podemos gozar codo con codo, cuándo podemos confundirnos, cuándo podemos ser el otro. Y ese otro no solamente es un proyecto amoroso, es un proyecto radicalmente político de transformación del mundo, ¿no? Es el origen del racismo, la imposibilidad de ser el otro, ¿no? Entonces creo que quiero dejar eso para reflexionar. Invítenme otra vez y con todo gusto regreso. Ese es un tema que creo que ahí está puesto. Sobre el síndrome de Estocolmo hay muchas cosas más que decir, creo que tiene más claves para las relaciones amorosas. Y cómprense ese librito o róbaselo de la librería. Se llama Fragmentos de un discurso amoroso, porque finalmente Barthes plantea eso. El amor son fragmentos, son brevedades, son instantes, son detalles, no son procesos continuos y permanentes, ¿no? Si fuera, cuando se vuelve eso, hablamos de síndrome de Estocolmo o de una gran neurosis. Muchas gracias. Que estén muy bien.